de la maestría en cine documental. Pues es un honor y un placer que esté Cristian Burjar con nosotros, una gran amiga y una gran realizadora, una gran documentalista, la que siempre hemos tenido pues en una alta consideración como profesional, ¿no? Como investigadora, como teórica, como docente y como documentalista. Y hablo en plural porque la conocimos como entorno, como festival, como DocsMX, hace ya bastantes años, cuando presentaste en el festival Trazando la Ida, Cristian, pues un documental que fue un éxito. Pues, es el trabajo con el que yo personalmente te conocí. Y bueno, pues ganó Morelia, si no me equivoco, ganó también el Festival de Guadalajara. Cristian es egresada del CCC, ¿me equivoco? No te No, no. equivocas. Es que con Sí, estas pues. cosas del CCCIQ, que esta Guerra Fría, siempre tengo mucho miedo, porque han habido equivocaciones épicas. Eres egresada del CCC y bueno, pues es la obra de Cristian. Bueno, pues lo último que presentaste con nosotros en el festival fue pues un documental expandido, En Camino, en las ruinas, en aquella función, en las ruinas de la Universidad del Claustro de Sor Juana, una proyección que fue realmente muy bonita. Y bueno, pues ¿por qué digo que tiene tanto valor la obra de Cristian? Personalmente, hablo desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Porque yo creo que Cristian siempre ha sabido como estirar la liga, ¿no? Como aprovechar al máximo las potencialidades que tiene el documental como expresión, ¿no? Y el valor de la investigación ahí es la base, ¿no? Igual que también tiene valor la escritura, la estructura, la investigación, pues es una base que Cristian le sabe dar el valor que nosotros creemos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación y, bueno, pues ya me callo, no me corresponde hablar en esta ocasión, entonces, pues adelante, el micrófono es tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pau. Hola, todas y todos. Me da muchísimo gusto compartir una hora con ustedes. Es una hora intensa seguramente y no va a ser como siempre, no va a ser suficiente el tiempo, pero bueno, haremos lo posible, ¿no? Como dijo Pau, la investigación, por supuesto, lo sabemos, forma parte no nada más del cine documental, sino en realidad del arte, ¿no? Forma parte también incluso de la ficción. O sea, para cualquier proyecto audiovisual, porque pues eso es lo que nos reúne aquí, en realidad hace falta investigar, hace falta pues llenarse de cosas como para también desarrollar proyectos pues significativos, ¿no? Proyectos que tengan un cuerpo que sea congruente, que se note que no nada más nos lo inventamos así, sino pues que se basa en esta investigación. Y lo que yo quisiera plantear y eso a partir de mi propia obra, pero también a partir de mi experiencia como docente, es incluso, o sea, ir incluso un paso más allá y es pensar la investigación incluso como parte de la narración, ¿no? Es decir, normalmente pensamos que la investigación queda de alguna manera invisible, ¿no? Al final hay una narración que es la punta del iceberg, que es una especie de destilado, ¿no? de la investigación, pero ¿por qué no pensar incluso, y hay grandes documentalistas y grandes documentales que son ejemplo de eso, ¿por qué no pensar la investigación incluso tan rica, que por qué esconderla, por qué dejarla invisible, por qué no jalar partes de la investigación, ya sea como guiños, ¿no? O incluso como encontrar maneras creativas de incluir parte de la investigación a la propia narración, ¿no? Entonces, esto un poquito como un punto que me es siempre importante. Y también plantear también de una manera muy contundente que no hay documental, ahora siendo esto dentro de la maestría documental, no hay documental sin investigación. Es imposible. La investigación es importantísima, ¿no? Y mientras mejor hayamos hecho
la investigación, pues mejor nos va a salir el documental. Más rico, más complejo, ¿no? Y eso es súper importante. También, como un poco como para arrancarme, es también decir, pues la investigación es además una gran aventura, porque pues precisamente pasan cosas sorprendentes, la vida misma irrumpe, ¿no? La realidad irrumpe, y, y en ese sentido, pues abrazar la investigación no como con susto o con miedo, como también a veces me he topado eso, como una reacción de las y los alumnos a veces en las escuelas de decir, chin, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo entrar al mundo? ¿Por dónde empezar a caminar? Da también miedo, y sí, da miedo, pero pues eso es justamente con algo con lo que tenemos que lidiar y es parte de nuestro oficio como documentalistas también, ¿no? Empaparnos, contagiarnos, ahora que estamos en tiempos de no contagio y de distancia, pues recuperar, ¿no? Todo obviamente, pues en la medida de lo posible, pero recuperar en algún momento, pues este sano contagio con la realidad también. Y luego, bueno, hay algo como muy originario y muy original de la investigación, que es casi un principio básico de aprendizaje en la vida, ¿no? Los niños a través del juego también investigan, tocan las cosas, huelen las cosas, y yo quisiera como plantear un entendimiento de la investigación incluso en ese sentido, ¿no? Totalmente sensorial, donde el cuerpo está involucrado, no nada más la mente, el intelecto, sino donde todos nuestros sentires están y todas nuestras emociones están involucradas, ¿no? Entonces, porque si no, no hay aprendizaje, o sea, no hay manera de aprender algo sobre la vida, ¿no? Y si queremos hacer un documental, ya sea como personal o un documental sobre alguna circunstancia social, sobre algún personaje, pues vamos a tener que pues realmente empaparnos con lo que sea este mundo, este universo, ¿no? Entonces, bueno, un poco quiero compartir con ustedes también algunas plantillas. La idea sería quizás hasta las 7:40 más o menos compartir las plantillas. Pueden ir anotando, usen el chat. A mí me gusta como eso, invitarlos a usar el chat. También pueden interrumpir. Si de plano hay algo que quieran comentar en el momento mismo, también pueden levantar la mano. Voy a procurar verlas. O sea, no los tengo a todas y todos aquí en la pantalla, en la famosa retícula. Pero bueno, o si no, háganse notar, ¿no? Y si no en el chat, y si no, pues los últimos como 15, 20 minutos pues serán para conversar, ¿va? Muy bien. Entonces, voy a compartir. Muy bien. Están viendo, ¿no? Esto de procesos de investigación en el documental. Déjenme acomodar para que lo siga viendo. Muy bien. Bueno, pues estos son imágenes un poco de mi acervo que me gusta mucho trabajar. Esto no son imágenes, digamos, de mis películas, sino son imágenes justamente que creo que detonan un poco la imaginación porque para hablar de estos temas también me gusta mucho trabajar con metáforas y con imágenes, ¿no? Entonces, la imagen de un cosmos, de un cielo estelar, me parece muy evocador y ya verán por qué para los procesos de investigación. Y ese pequeño meteorito al ratito va a volver a aparecer también, ¿no? Entonces, bueno, pues investigar en realidad qué es. Esto, si quieren, pueden ir un poco como leyendo. Es una especie de lluvia de ideas de varias clases y sesiones que he tenido en muchos espacios sobre qué es realmente investigar, ¿no? Entonces hay desde buscar en la memoria, en los recuerdos, en los sueños, en la experiencia propia, hasta cosas como de entrevistas, obviamente, buscar opiniones, ¿no?
mucho también comprometerse con una serie de preguntas, ¿no? Entonces, mientras voy hablando, pueden irlo repasando. Y quizás, Pau, también me puedo comprometer, si hay interés, pues podría yo enviarte estas plantillas y donde tú quieras compartirlas o con quien lo soliciten, ustedes, ¿no? Pues pueden también compartirla, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Por qué es importante? Y aquí voy como a la parte de abajo. En el cine documental, la investigación informa de múltiples maneras la narración, la forma y el fondo del documental, el estilo y la modalidad de representación. Por decir algunas cosas, ¿no? La investigación genera congruencia narrativa. ¿A qué voy con eso, no? La investigación no es nada más como recolectar información, ¿no? Sino la información que va como tomando forma y va tomando y va volviéndose un cuerpo precisamente de investigación, también al final de cuentas en la toma de decisiones posteriores, ¿no? Como cómo voy a grabar, qué tipo de cámara voy a usar, si es estática, si es dinámica. Esas son decisiones complejas y yo pienso que, claro, podemos decidirlas también intuitivamente y un poco al azar. O sea, podemos simplemente decir, pues a mí me gusta así y por eso se hace, ¿no? Pero también es muy bonito encontrar dentro de la investigación razones de ser. Eso es a lo que me refiero con la congruencia, ¿no? Es decir, si vamos a trabajar en locaciones extremadamente movidas, ¿no? Ahora se me ocurre pues un rastro, un mercado, pues es obvio, es hasta cierto punto obvio, que entonces un lugar así pues pide quizás una determinada cámara o un determinado manejo de color o una determinada manera de relacionarse también con los personajes, ¿no? Lo mismo si quieren hacer algo más contemplativo porque el tema lo pide, porque pues van a hacer algo sobre la desaparición, la ausencia, ¿no? Que son como temas que nos conciernen mucho el día de hoy. Pues entonces también tenemos que trabajar con silencios eventualmente o hacernos preguntas sobre cómo retratar en un medio que es precisamente trabaja con lo evidente y lo visual, cómo vamos a representar la ausencia, ¿no? O trabajos que tienen que ver con algún tipo de luto, ¿no? Con algún tipo de emociones, como que qué colores le vamos a poner, qué ritmo le vamos a poner. Es decir, luego para la realización de un documental, en esa traducción de la investigación, véanlo así, es como una especie de traducción de la investigación a la narración, al guión y a la realización y después al montaje incluso. Hay muchísimas decisiones que tomar y la investigación, si hicieron una buena investigación, da pistas, ¿no? Si quieren eso, por ejemplo, es un tema que podemos como retomar en algún momento. Una buena investigación en la que además se van a acercar a los lugares, a los personajes, a las historias incluso que los propios personajes les van revelando poco a poco y ustedes toman nota, obviamente. Eso ahorita viene también en un segundo momento. Obviamente de todo eso ustedes tienen ya que llevar un registro. La investigación no es, o sea, es imposible guardar todo eso dentro de ustedes y en su mente. Es muy importante que la investigación ya sea acompañada por una bitácora, por cuadernos, ¿no? Volvemos ahí a lo análogo, a la escritura. Es muy importante escribir, ¿no? Es muy importante tomar fotos, muy importante incluso ya llevar una camarita, ¿no? Y hacer grabaciones de video, que en una de esas después, algunas de esas grabaciones, eso me ha pasado, ¿no? Que algunas de esas grabaciones son tan buenas y tan únicas que tienen que entrar a la narración, ¿no? Y si no entran a la narración por la razón que sea, pues ustedes van haciendo, ¿no? Con esos registros una especie de acervo de investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí es
un poco siguiendo lo que ya acabo de mencionar, estrategias y tipos de investigación que pueden ser por escrito, ¿no? Una bitácora, escaleta o incluso ideas de guión. A mí me gusta incluso pensar, hay una parte de la investigación, queridos y queridas, que también tiene que ver con ustedes mismos. Es decir, con su propia relación con el tema y con los personajes. Por alguna razón, intuitivamente o conscientemente están escogiendo hurgar en un cierto terreno, ¿no? Entonces, también hay una investigación que es personal. Es una investigación sobre sus motivaciones, es una investigación sobre sus posturas, se podría decir también, sobre sus valores, sus convicciones, digamos. Eso, en la mayor parte de los casos, pues no queda explícitamente dicho, ¿no? En el documental, pero también creo que es imposible plantear un documental sin hacerse preguntas sobre uno mismo también. Entonces, en esa bitácora también pueden entrar, hasta sueños pueden entrar, ¿no? O sea, de pronto, porque eso pasa, luego uno empieza a soñar con los proyectos, ¿no? Pueden ser pesadillas o pueden ser también sueños reveladoras, ¿no? O ideas o listas. A mí me encantan las listas, ¿no? Y por eso un poco también esta imagen de los post-its, ¿no? Que es como una especie de mapa. De alguna manera ustedes van en la investigación, van armando un mapa. Y de ahí viene otra vez como estos mapas celestiales. Finalmente son también como puntos, que esos puntitos podrían ser las ideas, ¿no? O las palabras claves de su proyecto. Y en algún momento ustedes van trazando líneas también entre esas ideas y van construyendo relaciones entre esas ideas. Pero por lo pronto es muy importante que viertan las ideas, o sea, sin censura, sin autocensura, digamos, ¿no? O sea, vertir las ideas conceptuales o ideas, notas, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, lo visual es también, pues eso es el registro de foto-video, dibujo, recortes, también puede entrar. La investigación sonora es muy bonito también, generalmente el sonido queda un poco relegado, pero es muy bonito incluir el sonido y muy, muy importante incluir el sonido también en una visión completa de lo que va a ser su documental. Entonces empezar a hacer los famosos field recordings, ¿no? Grabaciones de campo, que pueden ser paisajes sonoros, cómo suena este paisaje, cómo suena esta casa, ¿no? Y todo eso, al volverlo a escuchar, al volverlo a ver, al volver a leer también sus notas, pues ahí poco a poco emerge el proyecto también. Si se fijan, estoy un poco apuntando hacia un tipo de investigación donde el proyecto va tomando forma, ¿no? Porque muchas veces, y también me ha pasado en una educación o una formación todavía más canónica, se puede decir, hace 20 años en el CCC, y yo creo que hasta la fecha, donde pues nos piden casi que a la primera el tema, ¿no? ¿De qué va a ser tu trabajo? Y a veces lo tenemos y luego cambia, o a veces no lo tenemos, pero tenemos esas cosas alrededor, ¿no? Tenemos como márgenes, tenemos ideas, tenemos intuiciones y todo eso es súper valioso. Entonces empiécenlo a anotar, acérquense y formen un cuerpo de investigación, incluso desde los márgenes, ¿no? Y si tienen varios temas, pues bueno, anótenlos también, ¿no? Poco a poco se va a ir. También es un proceso como de cocción. Así también me gusta pensarlo, ¿no? O sea, echemos ingredientes y poco a poco se va a destilar lo que va a quedar. Porque en el proceso de investigación, o sea, hay como un ir y venir entre echar todo y luego también descartar. Y luego echar otra vez y luego descartar, ¿no? Y esto hasta incluso finalizar el proyecto, ¿no? Porque así es un poco hasta la edición, que también es un proceso de qué queda finalmente, qué es lo más contundente, lo más sharp, lo más
emotivo, lo más locochón, lo más lo que sea, ¿no? Lo que le sirva a su proyecto y qué se tiene que descartar, ¿no? Y bueno, obviamente entra también la investigación bibliográfica, eventualmente referencias, contextos, lecturas. Y me gusta también, piensen que la investigación es una deriva, es un ir y venir también, y el cuerpo, lo dije ya, también está involucrado, ¿no? Muy bien. Ay. Ok, entonces vamos, también me gusta mucho pensar para ustedes de forma pues, casi didáctica, pensar la investigación como metafóricamente hablando, ¿no? Entonces ya hemos lanzado o ya he lanzado algunas metáforas como el cielo estelar, ¿no? La constelación, todo eso son un poco imágenes que les pueden servir y ojalá se les quede, ¿no? Como cuando ya inicien su investigación, pues se queden como con esas imágenes. Ah, claro, ahora estoy en la recolección, ahora estoy como en el proceso de pepenar, ¿no? Ahora vemos un poco las notas aquí. Y ahora estoy en el proceso de trazar líneas y de armar mi mapa. El mapa es otra metáfora. Es una realidad, es una herramienta concreta, pero también es una metáfora, ¿no? Y en ese sentido un poco las imágenes también, ¿no? Delimitar un poco tu campo de, es una imagen hermosa, delimitar un poco tu campo de trabajo o aquí abajo la foto, pues recorrer y de alguna manera proyectarte tú también, aunque sea a manera de sombra, ¿no? Proyectarte tú también en este espacio que vas a recorrer, en este espacio físico o simbólico, ¿no? Entonces, pues una de las premisas importantes me parece que es entender que un documental no es sobre el mundo, sino es sobre la relación que yo tengo con el mundo. O sea, eso es también inevitable, ¿no? Aunque al final ustedes no quedan o sea, no quedan, digamos, físicamente adentro del documental, pero al final hay una lectura y esa lectura pues pasa por los ojos, el corazón, el cuerpo, las posturas de ustedes, ¿no? Entonces, explorar en la investigación esa relación de ustedes con el mundo o con su campo, digamos, con su campo de trabajo, es muy importante, ¿no? Y también pensando, y eso es otra metáfora, y que tiene que ver, que estaba también en la fichita de invitación a esta charla, el entender el trabajo de investigación un poco como un trabajo arqueológico, ¿no? Entonces pensar que con lo que nos vamos a topar son hallazgos o tepalcates, aquí abajo vienen también tepalcates, ahora vamos para allá. Entonces también investiguen las relaciones entre estos hallazgos, ¿no? Es decir, hay una relación entre lo que encuentran y su subjetividad, pero también hay relaciones entre las cosas. Y eso también son cuestiones que pueden investigar, pueden reflexionar, pueden tomar nota, ¿no? En síntesis, me gusta como pensar que la investigación es un proceso de descubrir y luego delimitar un campo de trabajo y luego explorar ese campo de trabajo en el trabajo de campo, es decir, ya recorriendo estos espacios físicos, pero también espacios conceptuales, ¿no? Los procesos del trabajo de campo, pues es mucho caminar, observar, por supuesto, también espigar o pepenar, excavar y recolectar. Espigar y pepenar me gusta como un poco compartirlo con ustedes. Seguramente muchos de ustedes conocen el trabajo de Agnes Barda, Los Espigadores y yo. Ahí veo varias caras haciendo así. Muy bien. Es un gran trabajo porque no nada más es un gran trabajo porque ella hace un retrato sobre los pepenadores, se puede decir, en el norte de Francia, ¿no? En una sociedad de consumo donde los pepenadores pues van recolectando los restos, sino la propia Agnes Barda se introduce en la propia narración con su cámara, con su camarita recién digital, porque pues, es una película de principios de los 2000,
se muestra también como ella a través de la cámara también está pepenando y recolectando, ¿no? Entonces se pone como muy al mismo nivel de su sujeto, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy bonita. Así que quienes no la han visto, al ratito comparto un link con ustedes con subtítulos al español donde puedan ver la película, ¿no? Pero es una gran, para mí también es una gran clase de documental, porque justamente reflexiona sobre eso, ¿no? Luego, otras metáforas que les pueden servir y que me encantan es como pensar la investigación como un viaje, como un proceso, el famoso vagabondeo, ¿no? Que eso de hecho es un término, el vagabond, ¿no? Que viene también de la Nouvelle Vague, ellos lo usan también como una nueva manera de hacer cine, ¿no? De usar un poco, de salirse, digamos, de una cierta formalidad y de los cánones del cine e incluir una cosa más intuitiva, más perdida, ¿no? Más desvelada, se puede decir de alguna manera, ¿no? Entonces, eso está muy bonito también, ¿no? Luego, claro, la arqueología a mí me ha servido mucho como, de hecho, a tal grado de que uno de mis últimos trabajos, me sentí tan atraída por el proceso arqueológico, pero no como por un interés científico, sino porque quería ver cómo trabajan los arqueólogos y cómo eso me podía ayudar a mí y luego también en mi función como docente, cómo podía ayudar a entender los procesos también de levantar capa por capa, ¿no? De reconstruir la historia finalmente a partir de fragmentos, que es algo que hacen, asumiendo que es al final una fabulación. Los propios arqueólogos asumen de que al final lo que están haciendo a partir de los tepalcates, los restos, pues son como deducciones y construcciones fabulativas hasta cierto punto, ¿no? Y es algo que vamos haciendo también en un documental, o sea, trabajamos con fragmentos, con partes y construimos una historia. Y lo de fabulación no apunta hacia una cosa eh, como mentirosa, ¿no? Sino como asumiendo que hay una construcción, siempre en el documental, bueno, pero esos son como, ya nos vamos como muy lejos, más allá de la investigación incluso, ¿no? Pero bueno, pensar entonces en el campo, en la excavación, en las capas de una historia, ¿no? Eso también si quieren al rato, si quieren, podemos conversar un poco más sobre eso. Un buen documental no es plano, un buen documental tiene muchas capas, ¿no? O sea, un buen documental, y you name it, o sea, podemos como revisar varios que tengan en la mente, no sé, pensemos en, pues el trabajo de Bruno Santamaría incluso, ¿no? Que trata de una comunidad en la costa, pero también trata de la solidaridad, también trata de una salida de closet, trata de muchas cosas, ¿no? Entonces a eso me refiero con las capas, las profundidades también de un proyecto. Y a veces hay como una línea que es la principal, pero debajo de la principal hay otras capas. Y es muy rico construirlas también. Y entonces ténganlo claro también de que sus historias, si quieren hacer un relato o un retrato muy sencillo sobre la vecina, ¿no? Podría ser, o sobre su abuela, o sobre, digo, ahora en pandemia hemos tenido que aprender a hacer incluso trabajos, ¿no? En nuestros propios espacios. Creo que, no sé si en la maestría tenían ahí un poco que lidiar con eso también, de pronto construir narrativas desde la no movilidad, ¿no? Y ahí descubrir entonces cómo construir relatos múltiples, ¿no? Disculpen si se meta un poco la lluvia, aquí está cayendo una tromba, pero creo que no, por eso me puse aquí estamos igual, o sea, se Ok, está cayendo el perfecto. cielo, tranquila. Muy bien, ok. Ok, luego de la astronomía toma un poco la idea del cielo estelar, las constelaciones, que son estas asociaciones entre los puntos, la bitácora, los apuntes, ¿no? Ya lo dijimos, el fragmento,
el tepalcate, el vestigio, ¿no? También pensar que es un poco diferente el vestigio del fragmento. El vestigio es aquello que es como el remanente. Haz de cuenta, si van a un lugar, es lo que quedó. Es muy bonito pensar también en eso, ¿no? De algo que ya no está, pero que quedaron algunos remanentes. Y a partir de eso también se pueden construir relatos. Cada rincón, cada detalle puede ser su propio centro, ¿no? En esa relación de dónde está el centro del trabajo o cuál es el tema. O sea, en realidad puedes empezar de verdad por un pequeño rincón, empezar a pensar, empezar a construirlo y a partir de ahí se puede revelar una totalidad también. Los márgenes, la periferia es esto mismo, ¿no? La periferia en relación al centro. Pensar también nuestros proyectos desde estos márgenes, desde el pie de página de alguna manera, ¿no? Pensar en lo latente y lo evidente. Lo evidente es, digamos, lo que se ve, lo latente es lo que pulsa, lo que late debajo, ¿no? Y luego algo muy, muy bonito, esa imagen de la fogata me encanta, es como un poco el origen también, o algo muy originario, o algo que antecede la conversación o incluso la entrevista. Es como la necesidad que tenemos los seres humanos de reunirnos y de, a través del testimonio, compartirnos nuestras vivencias y nuestras historias, ¿no? Entonces, recuperar un poco esa idea de la fogata y de la confesión y de algo como muy existencial en el testimonio, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo también a las entrevistas. Eso ha pasado en clases, ¿no? No sabemos muy bien cómo abordarlos. Entonces, recordar que hay algo muy, muy profundo, muy originario. Mi experiencia ha sido siempre de que ya una vez pasado un poco el miedo, cuando hay una intencionalidad y hay una complicidad que se tiene que construir, en las entrevistas, digamos, surgen gemas y pueden confiar en eso, ¿no? Ok, pues me voy un poquito más rápido para también dar pie. Luego, estos son algunas imágenes ya de procesos como de cómo organizar todo esto, ¿no? Me gusta mucho trabajar con fichitas, ¿no? Como pensando también en, a veces incluso colgándolos en un tendedero, ¿no? Hagan ahí sus propias, o sean creativos, o pongan esto, lo que vimos en una de las imágenes, pongan todos los post-its en su pared, hagan sus mapas. Es así como van pues construyendo el cuerpo de su proyecto, ¿no? Estas son algunas imágenes, un poco los hallazgos, los fragmentos, ¿no? Que luego uno los gira, esto es por ejemplo el mismo, uno los gira y de pronto se descubre la forma del corazón, ¿no? Y algo que por eso hay muchas manos aquí en esta plantilla, creo que al final en la investigación hay un deseo que es querer hacer contacto. Y contacto es eso, tocar la realidad, tocar el mundo, ¿no? Entonces, aquí abajo es una imagen precisamente del trabajo de Agnes Varda, famosísimo, donde ella está haciendo como un gesto, casi como de entre encuadrar, porque el encuadre, si se fijan, también es podríamos alucinar un poco, pero sí, el encuadre también es una manera de querer contener, de querer abrazar esa parte de la vida, ¿no? Es muy bonito. Entonces, no olviden eso también, ¿no? Hay ese pulso, esa pulsación de querer hacer contacto, ¿no? Estos son dos citas que quizás no las leamos ahora un poco por el bien del tiempo, pero se los voy a mandar, ¿no? Como ya dije con Pau, o igual léanlo ahora. Son citas famosonas, de alguna manera quizás ya se lo han topado por ahí. Una es de Walter Benjamin, donde él precisamente hace una analogía sobre la memoria y la excavación. Es decir, y los documentales tienen mucho que ver con la memoria, o funcionan mucho como funciona la memoria, ¿no? Es como una serie
asociaciones que tenemos en, o sea, nuestra mente de hecho funciona así, nuestro pensamiento funciona así, ¿no? No pensamos linealmente, queridos y queridas, aunque nos encanta la linealidad y después los relatos parecen lineales, pero en realidad incluso una película, la más lineal, es una serie de fragmentos, es una serie de pedacitos que se complementan en nuestra percepción, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la idea de la memoria, la excavación aparece en Walter Benjamin. También la idea de desenterrar es muy bonito, ¿no? Porque quisiera pensar que nuestros proyectos no se quedan nada más con la superficie, sino eventualmente hay un gesto de quedarnos ahí un poco y de aguantar y de, ¿no? Como que sostener incluso el tiempo o dejar pasar un tiempo y poco a poco levantar capas. Como pasa con los recuerdos, ¿no? Como pasa con los recuerdos. O sea, poco a poco puede uno también hurgar en su propia memoria. O sus personajes, si ustedes empiezan a trabajar buenas entrevistas, también van a ayudar a que sus personajes poco a poco desentierren, desempolven emociones y recuerdos, ¿no? Entonces, reflexionar sobre todos esos procesos es relevante, ¿ven? Y luego aquí John Berger, que también es un gran, bueno, Walter Benjamin es un filósofo, ensayista, escritor maravilloso que falleció o se suicidó en los años 40. John Berger es un gran antropólogo, escritor también, que falleció ya muy grande a los 90 años y es un gran storyteller, ¿no? Y él me gusta mucho como que retoma la imagen del cielo en la noche y esta frase quizás, trazar una línea imaginaria entre racimos de estrellas les otorgó imagen e identidad. Las estrellas tejidas en esa línea son o fueron como los sucesos tejidos en una narración. Aquellos que primero inventaron y después nombraron las constelaciones eran narradores. Entonces es este proceso de trazar líneas que está aquí como en esta cita muy, muy bonita. Bueno, pues esto en realidad creo que ya lleva, esto es ya el proceso de la investigación a la narración, ¿no? Les dejo nada más esas, son notas, no es algo concluyente ni completo, pero bueno, retoma la idea de que ya para contar y narrar exacto, tómenle fotos también, para armar las narrativas, pues lo podemos hacer a través de estas asociaciones, ¿no? Incluir o trabajar desde el saber y el no saber. Eso también es como bonito, ¿no? Trabajar con palabras claves, elaborar mapas, incluir los procesos de investigación en la narración eventualmente, ¿no? Pensar también, digo, eso para ustedes, sobre todo como en esas metanarrativas donde se incluyen las dudas, las preguntas, los pies de página en la narración. Busquen, y eso sí me es importante compartir con ustedes, busquen también en ese esfuerzo como de agrupar o de trazar líneas, busquen cuestiones inesperadas o conexiones que no son tan evidentes, ¿no? Busquen una representación no tan hegemónica, no tan estereotipada, no, o sea, sálganse de los lugares comunes, ¿no? Busquen, y eso es como mucho construyendo relaciones insólitas, y todas esas relaciones son viables, o sea, tú puedes relacionar, a ver, ayúdenme, se puede relacionar un tema tan grande como la muerte con algún hallazgo pequeño que quizás es un recuerdo de la infancia, vamos a decir, digo, es bastante obvio, pero se pueden también relacionar cosas incluso aparentemente más lejanas, ¿no? Y ahí también siempre juega lo micro y lo macro en un documental, ¿no? Encontrar esa puerta de entrada, un rincón desde el cual pensar o construir el documental, ¿no?
Y bueno, como último, pero eso también son como esas son imágenes de mi último trabajo, son stills, que son todos, tienen que ver como con, son lo que les comentaba, me fui a tierras mayas, a Yucatán, a observar un poco la labor de los arqueólogos y al final quedó esto lo que dijo Pau como un documental expandido donde precisamente se pueden relacionar pues, pequeñas unidades narrativas de múltiples maneras, ¿no? Esto nada más y hasta acá quedamos y tenemos unos 15 minutos todavía. Voy a salir. Muy bien. Ok, hay unos cuantos comentarios nada más en el, en el chat. Piensen, voy a empezar entonces con esos comentarios o esa primera pregunta. Piensen en sus preguntas, adelante, de verdad, aprovechen este tiempo, ya sea que quieran comentar algo de sus propios procesos o de algo que quisieran que yo aclare, quizás, por si no ha quedado claro. Entonces, bueno, Valerie anotó algo sobre la memoria prostética cinematográfica. Qué interesante. No sé si tú quieres decir algo sobre eso, Valeria. Adelante, adelante. Es una metáfora, quiero pensar que es otra metáfora, ¿no? Lo prostético, ¿por qué no? Hola, sí, sí, no, más que nada era, yo estaba haciendo mi tesis que era sobre documental y material de archivo y ahí venía ahorita lo que mencionaste sobre Walter Benjamin, que era eso de la memoria, que no, que ahí decía que no es el instrumento para explorar el pasado, sino es el medio. Y ahí me hizo recordar de la memoria prostética cinematográfica, que es prácticamente la memoria, pero ya, prácticamente eso, pero ya en el formato digital. Entonces se me hizo muy padre esa mención. Y de hecho, para aprovechar, Adelante. Cuando estaba haciendo mi tesis, tenía que, obviamente hay un capítulo que tienes que analizar tu producto. Y de hecho, una de ellas, la que me tocó analizar, fue tu documental, la del Abuela Angelito. Abuela Angelito, sí. Sí, me tocó analizarlo, tenía que analizar la forma de cómo fue manejado el documental, pero con material de archivo junto con el montaje. Y se me hizo muy padre, entonces para usarlo de referencia para mi documental. Más que nada. Pues muchas gracias. Sí, ya no hablamos de eso, por supuesto, el uso de materiales de archivo, ¿no? Es algo muy apasionante. Aquí veo a Ezequiel, que es un gran, que él de hecho, ¿no? Es uno de los cineastas, yo diría, en México que más trabaja, sí, ya te estás tocando así la cara. No, pero eres uno de los cineastas que trabaja mucho con materiales de archivos, con found footage, ¿no? Que también es toda una tendencia en el documental y en otro tipo de documentales, el archivo, ya sea el archivo personal o el archivo fotográfico, histórico o encontrado, ¿no? Los archivos huérfanos, como dicen también, de pronto son como súper importantes, muy interesante trabajar con esos archivos porque ahí sí justamente hay que encontrar también relaciones nuevamente entre un pasado fílmico y un presente fílmico, ¿no? Entonces es muy apasionante trabajar con archivos. Muy bien. Ok, Tomás pregunta aquí, ¿cuándo el documental deja de ser documental? ¿Por los actores actuando o cuáles son los límites que enmarcan el documental? Pues tú qué dirías, Tomás. Digo, te lo pimponeo porque, la verdad no sé, por eso preguntaba. Pues yo tampoco lo sé exactamente y porque lo que ha sucedido también es
precisamente, digamos, y más en los últimos años, se han diluido un poco las fronteras también entre los géneros, ¿no? Porque el cine es tan vasto y tan rico y en constante transformación tecnológica, pero además narrativa, ¿no? Entonces, puede haber bien actores en un documental, ¿no? Siempre cuando, digamos, yo más bien lo diría así, creo que es muy evidente cuando es una ficción, ¿no? En un documental existen muchos híbridos también. Puede haber actores, puede haber puesta en escena también, ¿no? Digamos, en las competencias de documental, ¿hay algo que los descalifique? No, no. Muchos festivales todavía tienen las diferentes categorías de documental o ficción, pero muchos festivales ya no distinguen. Creo que incluso de los grandes, algunos de los grandes, Pau, ahí ayúdame, algunos de los grandes festivales puede haber o han habido casos donde un documental gana en la categoría mejor película, por ejemplo, ¿no? Porque es como claro de que creo que algo por lo que hemos luchado mucho desde el gremio documental también es, y quizás desde ahí estoy hablando, ¿no? Es la validación del documental como una obra igual de compleja, igual de sofisticada o más, yo diría, que una ficción, ¿no? Y son películas. O sea, son articuladas con un lenguaje cinematográfico, ¿no? Con puestas en escena, puestas en, sí, de alguna manera, y en un documental se puede decir, sí, en realidad yo ya no sabría como muy bien categorizar qué, ¿no? ¿Qué es lo que distinguiría más allá de lo evidente, ¿no? De que una ficción tiene un guión, realmente ahí no hay escape. Tiene un guión, tiene los actores, es una cosa completamente diseñada en la mesa, se puede decir, ¿no? Mientras De el hecho, documental precisamente tiene esa investigación de campo que lo sostiene. de hecho ya no se habla tanto de documental, sino de no ficción, ¿no? También, exacto. Un Por poco para eso, distinguir. seguimos llamándonos el Festival de Cine Documental porque cambiar de nombre significa pasar por Hacienda, por la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, es básicamente por la que no hemos cambiado el nombre del festival, pero ya se diferencia más no ficción que ficción, que Sí, el término documento, ¿no? sí, Documental. O sea, sí. por lo que decías, ¿no? No sé qué lo decía, que lo que diferencia un documental de una película de ficción, creo que es una pregunta que lanzaba Tomás, es que un documental está originado en algo que es real o que lo parece. Ahora, también está esa discusión y igual para no detenernos ahí, las ficciones también se basan en una realidad, ¿no? O sea, en fin, por eso, pero bueno, luego sí hay carácter, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Oigan, hay ya varias preguntas. Me encantaría más bien que abran el micrófono porque no tenemos ya mucho tiempo, o sea, Sí, podemos pasarnos quizás unos minutitos. abran el Exacto, micro y plantéenlas directamente. exacto, plantéenlas directamente y un poco más en corto. Octavio. Hola, hola. Sí, ya la había escrito, pero bueno, ya vi que hay varias. Nada más rapidísimo. ¿Qué diferencias existen en los procesos de investigación para comenzar a producir un documental que es para televisión, como las series documentales, o para cine? ¿Qué diferencias existen en el inicio de la investigación? Si es que las hay. Pues mira, los procesos de investigación yo diría que aplican para todo, ¿no? Obviamente para una peli, pues en algún momento, si es que tú lo decides, pero eso también son decisiones que tienes que tomar. Si vas a hacer un documental anecdótico, ¿no? Entonces, bueno, tiene que tener una trama, todo eso. O si vas a hacer un documental más de ensayo, más expositivo, ¿no? Para cine. Para televisión, si es una serie, pues también tiene que ser algo que sea viable capitularmente, que pueda haber capítulos, que pueda haber un desglose, por ejemplo, ¿no?
Pero digamos, en términos de, que es lo que nos reúne hoy, en términos de procesos de investigación y de hacerte estas preguntas, es exactamente lo mismo. Y yo diría también para una, y lo dije al principio, también para una ficción, y también para escribir un libro, y también para escribir o para hacer una obra, o sea, tienen que investigar, o sea, tienen que meterse como, y tienen que hurgar, tienen de verdad que meterse profundamente a lo que quieren también descubrir. Entonces también hay una pregunta, ¿qué quieren descubrir? ¿Qué quieren revelar? ¿No? Ok. Bueno, después, Mauricio, si quieres. Octavio, tenías otra pregunta, ¿no? Sí, 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 sobre los documentales de temas sobre denuncia. ¿Qué peligros hay? ¿Qué limitaciones? Y uno, ¿cómo se puede proteger legalmente? Si tienes un tema sobre denuncia, en este caso yo tengo un proyecto, hablar sobre un problema social que creo que todos tenemos en el ADN, los mexicanos, que es el valemadrismo. ¿Me explico? Entonces es un tema que a mí me gustaría explotar para dar a conocer que todos sabemos lo que traemos adentro, pero explotarlo para que la gente de alguna manera tome conciencia de qué es el valemadrismo y si es una virtud o es un defecto que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, es un tema como de denuncia porque a la hora de ir al campo, obviamente es revelar y aventarte a grabar los actos que son prácticamente eso, ¿no? Ahí es donde viene un poco como la atención, el peligro a exponerse, a grabar algo que no deberías estar grabando, quizá, no sé, etcétera. Claro, yo creo, porque tampoco hay ahí una respuesta única, creo que los límites, ¿no? Digamos, porque son también límites que tú finalmente tienes que ver hasta dónde te quieres meter, porque quizás descubres que lo que más te interesa no es tirar mierda, por decirlo así, sino como algo como más, no sé, más reflexivo también, ¿no? O sea, puede ser, exacto. O pensemos nosotros. Exacto, entonces tú vas también viendo en la propia investigación qué es lo que más quieres y si de plano hay algo que pudiera ser peligroso, pues también tienes que pues ver la manera como resolverlo, ¿no? O sea, si de plano ya vemos documentales, un documental, el de Trazando a Lleida, por ejemplo, sí tenía un tema de derechos humanos y no tuve en ningún momento, afortunadamente, y tocó madera, porque otros documentalistas, colegas, sí han tenido que protegerse, ¿no? Hay un poco de todo, pero ahí sí hay también ya abogados y abogadas especializados eventualmente, ¿no? Y hay muchas maneras de plantear esa denuncia también, ¿no? Porque una manera es como señalar al otro o también hay otra manera quizás más colectiva, pero es la propia investigación y lo que tú vayas descubriendo lo que te va también dando pues ese norte o esa pista, ¿no? Okay. Roberto. Hola. Hola. Mucho gusto, Cristian. Bueno, pues como escribí, ahorita estoy justo por arrancar como la investigación profunda de campo con dos de las personajes de mi docu, o de nuestro docu que estamos haciendo, pero aquí mi pregunta es como, ¿cuándo identifico que ya puedo empezar a filmar? O sea, como cuándo conozco lo suficiente como para ya al final de cuentas invertir en que tengo que llevar un sonidista, como lo que conlleva ya la filmación. Y justo, o sea, como sé que a lo mejor parte de la investigación me puede ayudar, me puede servir para el corte final del docu, pero como cuando, si tú tienes como alguna respuesta, no sé. Mira, intuyo, todo eso es dinámico, ¿no? O sea, la verdad es la vida misma finalmente con la que estás trabajando. Entonces, difícilmente vamos a decir como ya concluí toda mi investigación, ¿no? Incluso las personas que hacen como su tesis de doctorado y terminan con un libro tote, siempre se puede seguir investigando. En algún momento, pues bueno, tú eres quien en algún momento dice, creo que ya, ¿no? Pero además también puede pensarse así, no de una manera tan monolítica o tajante, sino puedes decir, creo que ahora sí ya tengo bastante, ¿no? Ahora sí me gustaría como empezar a grabar. Eso es lo bonito también de un docu,
¿no? Ok. O sea, al menos mis documentales, sé que quizás dentro de un proceso de formación, quizás ustedes tienen que plantear sus rodajes de una manera como precisa y ese es el rodaje y todo eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya en la vida muchas veces puede haber como varias etapas de rodaje también, ¿no? Ok. Es lo que les decía, también usen la investigación como una especie de pues, rodaje preliminar, aunque sea, o sea, lleven al menos, ¿no? Quizás, o sea, si ya sientes que vas a un lugar, que ya tienes mucha información, que quieres hacer una primera entrevista, pues ya llévate tu fotógrafa o tu fotógrafo, ¿no? O tu sonidista, o a ver si no lo puedes hacer tú. O sea, yo siento que el cine también en los últimas pues tecnológicamente ha habido tantos avances que de pronto también ya puedes tú llevar una grabadorcita, ¿no? Sí. O puedes como hacer algunas grabaciones preliminares y también eso siempre es como una gran preocupación, pero si ya fui, entonces ya quemé todo, no, o sea, puedes ir y luego puedes volver a ir y te va a salir mejor. Sí, ok. O sea, también, ¿no? Es decir, ¿no? Puede ser una cosa, pero sí hagan, o sea, no hay nunca, no hay proyectos sobre investigados, yo creo. O sea, difícilmente, puede haberlos, ¿no? Pero hagan bien la investigación, disfrútenla sobre todo. Cuando ya dejen de disfrutar, quizás ese sería el consejo. Cuando ya no disfruten la investigación, algo está, algo está pasando, ¿no? Ok, Sí. muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Una cuestión más? ¿Una última cuestión? ¿O... Bueno, pues... No, bueno, a ver, el silencio. ¿Alguien Sí. más? El silencio. Una más. Porque podemos hablar del silencio en la investigación. Un silencio habla más que 1000 palabras. Lo que pasa es que en televisión, que es esa ortodoxia documentalística y esa ortodoxia en la investigación que nos ha inculcado la televisión, sobre todo la televisión norteamericana, nos ha inculcado de ese horror, pánico. Sí, Silencio. del silencio. O sea, Mira, pánico. ahora sí, ya se levantaron 3 manos. Me voy a tener que ir por otro asunto, pero bueno, tengo unos minutitos. A ver, rápido. Sí. Valeria, Mauricio y Sabo. Hola de nuevo. Más que nada la pregunta es del documental. Mencionaste hace poquito que es una investigación, aunque sea un documental personal. Eso, hablando otra vez de Vuela Angelito, eso es un documental muy personal y son, me imagino que material de archivo la que ustedes tenían por mucho tiempo y todo eso. Entonces quería preguntar cuánta investigación echaste en ese documental, porque sí, eso es muy personal pues, de ustedes. Sí. Fíjate, para los que no conocen el trabajo, luego igual lo puedo compartir también, pero esta investigación era exclusivamente personal, pero eso implicaba también volver a ciertos lugares, recorrer los lugares de la infancia, también implicaba como hacer entrevistas previas con los familiares, ¿no? Es decir, también era una investigación, ¿no? Y luego, por ejemplo, los materiales de archivo era verlos una y otra vez, para darles una lectura. Porque lo que pasa muchas veces con los archivos domésticos, no tienen una narrativa, generalmente son imágenes bonitas de fiestas y tal. Entonces la narración hay que descubrirla, ¿no? Entonces, bueno, en realidad aplica lo mismo en trabajos personales, ¿no? Ok, vamos con Sabo. Y creo que... Hola Cristiane, ¿qué tal? Qué gusto verte. Hola. Lastimosamente no puedo poner la cámara porque se me traba todo aquí. Pero sí nos conocemos, ¿verdad? Sí, me diste clase en el CCC. Exacto. De los chuchos. Sí, buenísimo. Vas rápido, Sabo. Sí, mira, A ver. con respecto a estos documentales de rescate de memoria histórica, en donde de repente uno tiene oportunidad de tener un testimonio de alguien, en el caso particular de El Salvador, la guerra de El Salvador, ¿no? Pero no puedes dar seguimiento al personaje, o sea, puedes ir al lugar, entrevistarlo y ya, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, como
cómo pasar en este tipo de situaciones, cómo pasar del puro talking head, es decir, en el proceso de investigación hay que, obviamente hay que ser muy creativos, pero cuando no, mi pregunta es, o sea, ¿qué puedes hacer si no puedes dar seguimiento a personajes y si no puedes tener más que la entrevista a cámara, ¿no? De una persona que solo te da un tiempo específico o que no tenés la oportunidad por la distancia, tiempo, etcétera, ¿no? De hacer más. Pues mira, voy a contestarte con algo que se me ocurre en este momento. También puedes tú preguntarle o pedirle a las personas, hablando de memoria, que hablen, por ejemplo, de objetos o hablen de ciertas cosas que han sido significativos para ellos y que formen parte de su propia memoria. Y entonces puedes también buscar un poco, no es una idea nada más, pero esas son ideas que a ti te tendrían que surgir a partir de la investigación específica, ¿no? Puedes incluir esos objetos, puedes como buscar una materialidad que tenga que ver con el entorno de ellos, con sus casas, con algunos paisajes. Puede haber también cosas abstractas que se pueden incluir, ¿no? Que no tengan que ver directamente con el personaje, pero con paisajes evocativas, ¿no? Pueden ser recorridos, se me ocurre. Pero eso es precisamente, o sea, creo que los propios testimonios o la propia investigación histórica te debería de develar esas metáforas o esas imágenes que sí puedes crear y construir entonces. Ok, muchas gracias, Joyce. Y qué gusto verte de nuevo. Igualmente. Muchas gracias, Sabo. Y bueno, pues con Creo esta intervención hemos concluido. Ha sido una charla breve, pero muy, muy provechosa, al menos yo lo he sentido así, pero habrán más. O sea, continuaremos esta conversación. Y ojalá lo podamos hacer pues presencialmente, ¿no? Y investigar no solo en lo que decimos, sino en el lenguaje corporal de cada uno, ¿no? Que es algo que también tenemos que mirar mucho a la hora de hacer un documental. Es que hay mil temas para hablar, y qué mejor que hacerlo contigo, Cristian. Ay, con mucho gusto. De verdad, muchísimas gracias. Si quieres decir algo para cerrar. Nada, me dio mucho gusto verlos, qué bueno verlos y verlas, qué bueno que ya varios prendieron también las cámaras. Y sí, me quedo también con ganas, es algo fascinante siempre hablar de estos procesos, ¿no? Porque es la vida misma, ¿no? Eso quizás como para finalizar. Entonces, bueno, cuídense mucho, nos vemos pronto en los diferentes espacios. Gracias, Pau, por la invitación y hasta pronto. Gracias a ti. Y bueno, pues desde la maestría en cine documental de la universidad, gracias, Cristian, y muy, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a tener una charla semanal de aquí hasta el mes de julio, o sea que estén pendientes de las redes y ahí nos veremos.